Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde. Es habitual tenerlo acá en el programa, siempre es un placer conversar con él, el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director también del estudio Sinovac en Chile, que está en una etapa que es muy importante y es muy interesante en este momento, que tiene que ver con los menores de edad, con los niños. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, Polo. Gracias por la entrevista, felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha. No, muchísimas gracias a usted. A ver, yo de forma muy irrespetuosa, al principio del programa dije que el doctor Alexis Kalergis podía ser llamado también el señor vacuna. En el buen sentido de la palabra, vacuna, por supuesto. Claro, por supuesto. Sí. El tema de las vacunas, y particularmente todo este tema COVID y el trabajo con Sinovac, ¿en este minuto le ha tomado absolutamente todo su tiempo o está trabajando también en otras investigaciones, otros ámbitos en el Instituto de Milenio o en la universidad? Bueno, estamos trabajando en muchas cosas, pero antes de la pandemia, por ejemplo, teníamos proyectos que estamos retomando ahora a raíz de que se ha avanzado con la vacuna para COVID, pero cuando comenzó la pandemia, la verdad es que nos volcamos muy tempranamente en enero, febrero del año pasado en el trabajo científico, académico, en colaboración con grupos en diferentes países, justamente para abordar la pandemia. Y desde muy temprano pensamos que era fundamental educarse en la investigación, desarrollo y eventual evaluación, el estudio científico y clínico de vacunas para COVID-19, y hemos visto cómo la ciencia ha estado presente en la pandemia en un tiempo bastante acotado, justamente gracias a este trabajo asociativo con varios países presentes en el sentido de poder proporcionar varias vacunas que han sido aprobadas para uso en emergencia, y hemos visto que los países que han avanzado en la vacunación son países que han ido disminuyendo los casos, pero no es en ningún sentido, Polo, un momento para que nos relajemos. Claramente hay mucha preocupación respecto a la variante Delta y así como otras variantes que puedan aparecer. Ahora, es bien impresionante si uno pone esto en el contexto temporal, porque hace menos de 2 años no existía este coronavirus, ¿no es cierto? El de SARS-CoV-2, no existía esta enfermedad, menos de 2 años. Y en 2 años, bueno, no solo ha afectado a todos los países del mundo, ha contagiado a millones y millones de personas, ha significado la muerte también de millones de personas, y tenemos vacunas. Y las vacunas, por lo menos acá en Chile, se ha puesto a una cantidad importantísima de personas, un porcentaje muy importante de la población. El ritmo al que avanzó todo esto es, para el contexto de desarrollo de vacunas en general, ¿no? Y habitual, es vertiginoso, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo se sostiene en una historia de la ciencia. Nosotros venimos trabajando en la inmunología, en entender cómo funciona el sistema inmune, cómo los microbios, particularmente los virus, interactúan con el sistema inmune hace ya 15, 20 años. Y ese conocimiento lo hemos utilizado no solamente para entender estos fenómenos, sino que además poder generar vacunas en nuestro país desde una mirada bien científica. Y lo mismo, por supuesto, ha estado ocurriendo en torno al coronavirus. Todas las plataformas que se han utilizado para vacunar contra el coronavirus son plataformas que existían previamente. Y en particular, por ejemplo, en el caso de la colaboración que hemos desarrollado con Sinovac, nosotros elegimos justamente avanzar con esa estrategia porque nos pareció que los 60, 70 años de uso que tiene las vacunas con virus inactivado, que es la plataforma que ocupa Sinovac, tienen ya una solidez, una historia
una base científica bastante contundente. Y lo que ocurrió a raíz de la pandemia fue que todas estas plataformas, ya sea virus inactivados como otras, se aplicaron a este virus particular que es el coronavirus. Sí, Pero además de profesor, eso se requiere perdón, la vinculación profesor, entre perdón diferentes que lo grupos. interrumpa, lo va a tener que interrumpir un segundito. Lo que pasa es que estamos ahí con un problema con el audio. Entonces, le quiero pedir el siguiente favor, que vamos a cortar la comunicación y la vamos a retomar para ver si podemos mejorar el ¿Me escucha sonido. mejor Porque ahí? ahí lo ¿Me escucha, a escucha ver, mejor ahí? ahí escuchamos un poquito mejor, ¿sí? Sí, 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 sí. Ah, ¿Se ya. escucha mejor? Sí, ahí Sí, parece que que ya se arregló. eran los audífonos. Ah, perfecto, Pero ahora lo escuchamos mejor. Muchas gracias. perfecto. Lo que le comentaba era que en fondo todas las plataformas que han sido aplicadas para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus existían con anterioridad. Es decir, había una base, un fundamento científico anterior, previo, que actuó como pilar para cada una de estas vacunas. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Sinovac, que es una vacuna en base a virus inactivado, que es una plataforma que tenía varias décadas de uso. Y lo mismo ocurrió en el caso de otras tecnologías que se aplicaron puntualmente al coronavirus, pero además de la aplicación, esto requiere la interconexión, la colaboración científica, porque claramente ningún país por sí solo ha podido desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Todos los países los científicos de diferentes países han interactuado, porque más allá del descubrimiento de una vacuna o de una formulación que puede actuar como vacuna, hay que hacer una serie de evaluación y pruebas que requieren la colaboración internacional, y desde Chile hemos estado muy presentes en ese activo proceso. Estamos conversando con el doctor Alexis Calergi, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director también del estudio de Sinovac en Chile. Ustedes han comenzado ya, profesor, en el trabajo de este estudio que se está llevando a cabo con respecto a la vacuna Sinovac en niños, ¿no? Cuéntenos del proceso y también de de la señal que significa el buen inicio que tuvo la vacunación en el día de ayer en menores de edad. Hubo una cantidad muy importante, si mal no recuerdo son como 50.000 menores de edad que fueron efectivamente llevados por sus padres para ser vacunados. Claro, bueno, yo diría que hay tres grandes preocupaciones. La primera preocupación es la importancia de la vacunación a nivel poblacional, en particular en algunos países donde hay poca cobertura de vacunación, por ejemplo. Hay países donde claramente el acceso a las vacunas ha sido bastante menor, y eso ha provocado, por ejemplo, que el virus siga circulando. La segunda preocupación son países que tienen alta cobertura de vacunación, pero que hay personas que por distintas razones no se han vacunado, y ese es un llamado para esas personas, ¿verdad? En el caso de nuestro país hablamos de las personas rezagadas, porque son personas que no solamente corren el riesgo de enfermarse, sino que también dan espacio para que haya circulación del virus y eventual replicación conducente a variantes. Y la tercera preocupación, y ahí va su pregunta, es una población que es muy importante, ¿verdad?, que son las personas pequeñas, ¿verdad?, la población infantil. Hemos visto cómo los niños y niñas en diferentes países donde la vacunación ha avanzado rápidamente en población adulta, el virus ha ido posicionándose, ¿verdad?, contagiando, infectando, y eventualmente sabemos puede incluso enfermar a un porcentaje de la población pediátrica. Y un artículo en Nature hace algunas semanas atrás mostraba, por ejemplo, el caso de Israel, donde la frecuencia de casos COVID en población pediátrica en un país donde la población adulta está muy bien vacunada, se ha ido incrementando. Así que es un deber de la ciencia y la medicina avanzar justamente en el desarrollo de vacunas seguras y efectivas para la población pediátrica. Y con respecto al estudio que se está realizando, ¿cuáles son los elementos fundamentales, cuáles son sus etapas y en cuánto tiempo podríamos ver ya los primeros resultados?
Bueno, vamos a ir obteniendo resultados bastante rápido, al igual de lo que ocurrió en el estudio adulto que iniciamos el año pasado. Tempranamente fuimos informando los avances en diferentes categorías. Categoría, primero, la calidad de la vacuna, que siempre la evaluamos, la seguridad, la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de generar inmunidad protectora, y finalmente la eficacia, es decir, la capacidad de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Nosotros empezamos el estudio ya la semana pasada se han ido enrolando una cantidad importante de personas que cuando fue el proceso de inscripción, a los pocos días después de la inscripción, ya gran parte de los cupos fueron tomados. Entonces hay bastante interés de participar en este estudio, porque además obviamente el hecho de recibir la vacuna y conocer cómo la vacuna se comporta en las personas, en este caso personas de población infantil, ¿verdad?, de las cuales estamos todos muy preocupados. Además hay un seguimiento de más de un año de cada una de estas personas en términos de los elementos que les comenté, como son, por ejemplo, la seguridad y la inmunidad. Entonces, vamos a empezar a obtener resultados durante las próximas semanas, los vamos a ir comunicando, como lo hicimos en el estudio adulto, la autoridad sanitaria y la autoridad regulatoria, es decir, el MinSal y el Instituto de Salud Pública respectivamente, para que esos antecedentes sean la evidencia científica que acompaña a esta campaña de vacunación que está, como usted bien decía, tan eficientemente avanzando en la población infantil. ¿Qué es lo que viene después en un proceso como este, cuando ya existen las vacunas, cuando se ha vacunado, ¿no es cierto?, una cantidad importante de la población? ¿Qué debiéramos esperar? Claro, sé que la evolución de la enfermedad es muy difícil de pronosticar, ¿no es cierto?, pero la evolución del virus y la capacidad que vayan a tener estas mismas vacunas, tal como están en su presentación actual o modificadas, digamos, para poder enfrentar ese virus. Se va dando una especie de juego, digamos, en que el virus muta, el virus muestra distintas variantes y las vacunas tienen que ir modificándose a su vez. ¿Cómo va a ir evolucionando este proceso, cree usted? Creo que nos queda todavía muchísimo por aprender, Polo. Yo creo que, en primer lugar, el virus ha sido un virus bastante sorprendente, ha mostrado varias particularidades, por ejemplo, el caso de la generación de variantes que pasan de variantes de interés a variantes de reiteradamente, que es lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con las diferentes variantes. Hoy estamos muy preocupados, obviamente, por la variante Delta. Así que queda bastante por aprender respecto al virus. También respecto a las vacunas, porque es importante recordar que si bien las vacunas han mostrado ser seguras y efectivas a nivel tanto de estudios como controlados, como a nivel de uso poblacional, lo cierto es que las vacunas, todas sin excepción, siguen en investigación científico-clínica en paralelo a su uso poblacional. Así que tenemos que seguir conociendo respecto a las vacunas. Por ejemplo, en el estudio adulto nosotros pudimos medir con precisión la inmunidad, cuánto dura la inmunidad, el tipo de inmunidad. Esos trabajos científicos han sido publicados en revistas revisadas por pares. También vamos a hacer lo mismo en el estudio infantil. En el estudio pediátrico vamos a poder comunicar cuánto tiempo dura la inmunidad, y en base a esos antecedentes, como fue en el caso, por ejemplo, de la situación de adultos, se decidió reforzar la inmunidad por medio de la dosis de refuerzo. Y finalmente, un llamado, yo creo que muy importante a la ciencia actualmente, es ir actualizando las vacunas, en el fondo reformulando las vacunas con las cepas de los virus o las variantes del coronavirus que van apareciendo. No sabemos todavía si es que va a ser necesario continuar con vacunaciones de manera permanente, así como el caso de influenza. Lo más probable es que ese sea el caso, pero en la medida que avanzamos con la vacunación y en la medida que la ciencia
va entregando vacunas seguras y efectivas, lo más probable es que vayamos caminando hacia un control de la pandemia, una situación que podría ser más bien una endemia, pero eso requiere también algo que no hemos tocado, Polo, y es que otros países que tienen bajas tasas de vacunación puedan, gracias ya sea a la gestión propia de sus países o al apoyo internacional, poder ponerse al día en términos de los porcentajes de vacunación poblacional. Eso es ese el riesgo de rebrotes producto de la circulación internacional del virus, esto generado por la ausencia, ¿no es cierto?, o la baja tasa de vacunación en algunos países. Eso podría, ¿cómo cree usted que va a operar ese fenómeno? Porque claro, es muy difícil que tendría que darse un proceso, no sé, de aislamiento de algunas naciones, lo que a su vez sería bastante injusto, porque probablemente afectaría a las naciones más pobres, que son las que tienen más dificultades, sin duda, para poder conseguir las vacunas y aplicarlas a su población. Entonces, hay desde el punto de vista internacional un desafío que es tremendamente importante. Y uno dice, bueno, ¿qué porcentaje en definitiva de la población mundial tendría que estar vacunado para que se diera esta situación de coronavirus o el SARS-CoV-2 como situación de endemia relativamente controlada, como ha sido también otras enfermedades? ¿Hay una especie de número mágico en ese sentido? No sé si el número más mágico porque depende de cada agente infeccioso, pero lo cierto es que concuerdo completamente. En el fondo, una inequidad en las tasas de vacunación no solamente afecta a aquellos países que tienen bajas tasas de vacunación, sino que también afecta a todo el planeta, porque en los lugares donde hay baja tasa de vacunación, normalmente las vacunas disminuyen la transmisión viral. Eso es lo que estamos observando, ¿verdad? Aquellos países donde hay menor nivel de vacunación, por supuesto, va a significar mayor diseminación, circulación viral, mayor replicación del virus y también mayor probabilidad de que aparezcan variantes. Y esas variantes pueden afectar a países que estén vacunados, porque puede ocurrir perfectamente que aparezca una variante que tenga una mayor capacidad de escaparse de la inmunidad que generan las vacunas. Nosotros decidimos trabajar con avanzar en el desarrollo de la vacuna de Sinovac, participar del desarrollo científico clínico de esa vacuna, porque es una vacuna que contiene todos los al virus completo, al ser un virus inactivado, contiene todas las proteínas, todos los elementos del virus, y eso provoca que la inmunidad que la vacuna induce en la persona que es vacunada sea una inmunidad un poco más completa, que reconoce todos los elementos del virus y más difícil de evadir. Pero eso no quiere decir que estemos absolutamente garantizados que esa inmunidad va a reconocer a todas las variantes. Claro. Por eso que, en el fondo, la inequidad de tasas de vacunación es un problema que nos afecta a todos los países. Está muy bien de que en Chile hayamos avanzado eficientemente en la vacunación, pero es importante también, y es algo en lo que estamos participando, desde la mirada del lado nuestro científico, tratar de contribuir a que estos procesos sean también equivalentes en otros países, en particular aquellos que han tenido menores tasas de vacunación. Y ahí son a veces, no sé, acciones bastante simples. Nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de compartir con diferentes países de nuestra región los resultados de los estudios científicos que hemos hecho acá. Hoy día, de hecho, tuvimos una reunión con Uruguay, que ha sido un país también que ha avanzado bastante en la vacunación, pero en la toma de decisiones hace algunos meses atrás fue muy importante para ellos conocer los avances que se habían hecho en Chile en términos de investigación científico-clínica en justamente el desarrollo de vacunas. Y ese
esa particularidad que tiene la ciencia. A mí me gusta denominarla la diplomacia científica. Creo que tiende puentes, derriba barreras y permite justamente cruzar fronteras. Doctor Alexis Kalergi, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, hasta luego. Promover la equidad. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias, profesor Alexis Kalergi, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, director del Estudio de Sinovac en Chile. Ya nos vamos.